Para continuar analizando las manifestaciones artísticas del periodo barroco, hablaremos de la escultura y es importante hablar de sus características en donde es una contraposición contra el renacentismo. Me refiero a que va a romper con la simetría y el idealismo que dentro de este periodo del Renacimiento va a tenerse, inspirado, por supuesto, como ya lo habíamos comentado, en la escultura del periodo grecolatino, es decir, de esta escultura que es muy bien pensada en sus proporciones, la ley de las 7 u 8 cabezas que también ya habíamos revisado. Esta idealización del cuerpo humano se va a romper porque el arte barroco, particularmente la escultura barroca, va a tener su propia estructura y sobre todo sus propios principios y valores. Esta escultura barroca se dice que también va a formar parte de un conjunto teatral porque en el caso de esta manifestación va a buscar plasmar el momento de una acción. Es decir, vamos a ver que aparece como congelada un momento particular de la historia que quiere retratar o reflejar, particularmente arte sacro, los momentos, digamos, cumbres de la religiosidad católica cristiana, porque recordemos que el arte barroco buscaba conmover el espíritu del espectador y busca causar un efecto. Es importante mencionar que el arte en este periodo lo que busca es hacer que los fieles retornen a la Iglesia Católica y con una contraposición abierta hacia lo que sería la Reforma Protestante. Las temáticas que vamos a encontrar en el caso de la escultura barroca principalmente va a ser temática religiosa. También va a haber algo de escultura civil, es decir, de personajes. Se va a plasmar en fuentes y también vamos a ver una gran proliferación de escultura ecuestre. En cuanto a materiales, bueno, predomina el mármol, el marfil, la piedra, en algunas ocasiones el jade, pero sobre todo también vamos a ver la madera estofada, esta madera que es con una aplicación de hoja de oro y la aplicación de pigmentos de color, lo que nos va a dar unas bellas esculturas que pareciera que están bordadas los brocados de la tela. Sin embargo, bueno, sabemos que es madera con aplicaciones de hoja de oro. Y bueno, otra de las características que vamos a encontrar, a diferencia de la simetría y la proporción que tenía la escultura en el Renacimiento, en el Barroco los brazos y las piernas generalmente van a estar separados porque va a tener movimiento. Recordemos que el Barroco es curva, el Barroco es dinamismo, el Barroco es movimiento. Por lo tanto, este movimiento se va a reflejar o a representar en los ropajes ondulados que van a aportar las esculturas. Sobre todo vamos a ver representaciones, actitudes muy teatrales, con esto me refiero de dolor, de sufrimiento, de gozo, de éxtasis, o también inclinadas hacia la violencia. Y no me refiero a una violencia física, sino a la exaltación de los sentimientos que, insisto, buscan conmover al espectador. Entonces, el hecho de que se valga el arte barroco de la escultura como un medio de difusión de la ideología y del estremecer el alma y el espíritu del creyente, pues nos ayuda a explicarnos mucho de estas manifestaciones, como lo vemos aquí en esta Magdalena penitente, en donde está contemplando la pasión de Cristo reflejada en este crucifijo que sostiene con su mano izquierda, mientras la mano derecha la lleva hacia su pecho en un acto de contrición, de dolor. Vemos incluso su vestimenta muy rudimentaria, muy rústica, que muy probablemente lastimaba su cuerpo y lo rozaba con la fricción. Y esto pensando pues en esta, digamos, penitencia que ella quiso llevar tras una conversión a partir de esta vida pues de pecadora que ella llevaba, al menos pues como así se narra en las escrituras.
Hay que recalcar de manera importante que es en este periodo barroco en donde va a haber una gran proliferación de las imágenes de un Cristo sufriente, doloroso, ensangrentado, mutilado, con llagas, exaltando las heridas, porque es a través de estas manifestaciones artísticas que se va a buscar tocar y conmover el espíritu de quienes las miran y sobre todo invitar hacia la reflexión de la pasión de Cristo, una pasión salvadora, una pasión redentora, que de alguna manera va a llevar a la salvación de las personas, particularmente de los creyentes. Por eso es que vemos Cristos con actitudes dolientes, sufridas, con el rasgo de estos azotes o latigazos que pudo haber recibido, el dolor infligido por la corona de espinas. Pero coincidentemente con esto, bueno, yo decía también vamos a ver la proliferación de grandes fuentes que van a tener temáticas o temas que van a conjugar la antigua, digamos, cosmovisión del pasado grecolatino, pero ya combinada también con detalles judeocristianos, católicos particularmente, como lo podemos apreciar en esta fuente donde destaca la tiara papal, o lo que sería esta corona que utilizaban los papas de esa época. Vuelven a surgir algunas temáticas mitológicas como esta que ya conocemos de Laconte y sus hijos, en donde lo que predomina principalmente es la curva, predomina esta ondulación, predomina esta formas ovaladas que imprimen un gran movimiento y dinamismo a esta escultura que evidentemente no se mueve, pero que el autor, el artista, el escultor va a dotar de esta grandiosidad y de este movimiento a partir de este uso del material y sobre todo de la forma en que lo trabaja, lo talla, lo esculpe y bueno, nos genera esta curvatura y este movimiento. Otra representación muy particular de estos procesos, digamos, teatrales, escenográficos, lo vamos a encontrar en el Éxtasis de Santa Teresa, que viene a representar todo un conjunto escultórico en combinación con la arquitectura y con elementos escenográficos que van a lograr en el espectador, pues lo que ya decíamos, ¿no? Este efecto de conmover el espíritu. Vemos a la Santa de Ávila, es decir, Santa Teresa de Ávila, que se encuentra en este proceso de trance en donde pareciera que hay un abandono de su cuerpo y ella misma lo narra, ¿no? Y que ve como un ángel sostiene una flecha ardiente que representa el amor de Dios y que ella está a punto de ser flechada. Pero no conformes con eso, el autor se da a la tarea de reflejar en el rostro de Santa Teresa este éxtasis que ella está experimentando de carácter casi sobrenatural. Lo vemos en este gesto que parece que está reteniendo un grito, una expresión que se mueve entre el placer, el dolor, entre el gozo y el sufrimiento que muy probablemente experimentó al momento de tener este encuentro con lo divino. Y el conjunto ya completo que combina la arquitectura, que combina la escultura, pero que además estos detalles escenográficos, donde como lo veíamos en la primera diapositiva, se valen de esta especie de tragaluz en la parte superior que reforzado con estos rayos de color dorado van a dotar a la escultura de un brillo celestial que a los ojos del espectador que está en la parte inferior no nota, no ve, no distingue de dónde proviene esta iluminación, lo que pareciera como una iluminación de carácter divino. Este detalle teatral o escenográfico se refuerza con los personajes que encontramos en los costados que están observando, que están viendo, que son los patronos, es decir, los que financiaron la manufactura de esta obra, pero que ellos desde estos palcos, desde estos balcones, muy al estilo de los teatros, están admirando y apreciando el suceso sobrenatural que se está
presentando por parte de Santa Teresa. Una de las grandes representaciones que vamos a tener, ya lo decíamos, era el dolor, el sufrimiento, el pesar, el martirio, porque sabemos que esto pues buscaba de alguna manera enternecer, sensibilizar a los espectadores. Es por ello que las representaciones de la Virgen María llorando, doliéndose por la muerte de su hijo, van a ser muy socorridas. Incluso este detalle que se tiene del encarnado, es decir, esta especie de rubor o de chapas en las mejillas de María, en sus ojos, que evidentemente es producto de este llanto que ella ha experimentado por la gran tristeza. Y lo vemos ahí representado en esta imagen policromada donde el elemento que principalmente destaca son son las lágrimas, perdón, que corren por las mejillas de María. Este es el ejemplo de una escultura de madera estofada de un San Francisco que porta las llagas de Cristo, pero lo que llama nuestra atención es el hábito de este fraile que está en la técnica de la madera estofada con la aplicación de hoja de oro que logra este efecto, un efecto verdaderamente bello, si lo pensamos desde que pareciera que está hecho con tela de verdad, con tela brocada, con tela dorada, cuando la realidad es que se trata de madera, madera a la que le es aplicada la hoja de oro, luego es pintada esa hoja de oro y luego con un pequeño punzón se empieza a retirar la pintura hasta descubrir el oro, pero bueno, con estas formas tan caprichosas y tan ricamente ornamentadas. Van a proliferar también las imágenes de bulto, las llamadas imágenes de vestir, que van a ser imágenes que en su interior no van a tener mayor detalle ornamental, sino que van a tener destacado lo que va a ser el rostro, las manos, los pies, porque estas figuras se vestían, es decir, se les confeccionaba ropa para que portaran quizá una falda, un velo, una túnica, pero además eran figuras que iban a tener pelucas de cabello natural, que incluso la gente donaba para confeccionar pues bellos tocados, bellos peinados que vestían y ornamentaban a estas figuras, ¿no? Lo vemos aquí, esta que parece ser como una especie de pijama, pues no es más que una pintura que va a decorar o que va a llenar lo que el espectador no vería en esta figura en la que se le va a confeccionar en tela una túnica, un sayal, algún atuendo que cubra, ¿no? Y que solamente deje al descubierto esta parte de las manos y bueno, las piernas y evidentemente el rostro de la figurilla. Hay otras que incluso ni siquiera se complementan, sino que van a tener una base, un soporte que va a servir para darle relleno o darle forma a la imagen, el equivalente quizá a una crinolina, ¿no? de un vestido, y bueno, con el espacio para que pueda ser puesta la peluca y muchas veces incluso hasta una corona. Algunas de ellas tenían goznes, es decir, estaban articulados sus, sus brazos o sus manos, y las manos, por ser tan delicadas y ser muy frágiles, estas se desprendían para pues conservarlas o transportarlas. Tenemos imágenes, insisto, de vestir como esta en representación de la Virgen, que incluso vemos porta como esta especie de pechera o de camisola que le va a dar como un poco más de robustez o de relleno a la propia imagen. Además hay que pensar que estas imágenes eran revestidas con estas telas sumamente elegantes, pero también con joyería que era diseñada y otorgada especialmente a ellas. Las representaciones del Cristo sufriente, del Cristo doloroso, del Cristo llagado, del Cristo que ha sufrido los azotes van a ser muy recurrentes en la época del barroco. Previo a ello no vamos a encontrar imágenes tan crueles, tan sangrientas
como las que vamos a encontrar dentro de este periodo. Y se van a valer los escultores de muchas artimañas o trucos para darle mayor realismo a este tipo de imágenes, como lo podemos observar en esta Señor de la Columna, que es la representación en la que Cristo es amarrado a una columna para ser azotado. Y entonces estos azotes pues van a desprender parte de la carne del cuerpo de Jesucristo, por lo que van a dejar al descubierto pues lo que sería los huesos, ¿no? Aquí utilizados con marfil, hechos con marfil para asemejar y darle como un mayor realismo a esta imagen ya de por sí sangrienta que nos muestra las heridas infligidas por los soldados en la espalda de Jesús. Esta otra representación, también con la misma vocación, el Señor de la Columna, donde destacan pues las heridas que tiene producto de las caídas, de los azotes. Aquí incluso podemos observar esta peluca elaborada en pelo natural y con esta corona o potencia que pues regularmente la vamos a encontrar en imágenes de arte sacro. Esto que nos pudiera parecer grotesco, que nos pudiera parecer sangriento, la realidad es que buscaba, como lo decía hace un momento, conmover el ánimo del espectador para que a través de la contemplación de esta pasión y muerte de Jesucristo pudiera creer, convencerse y sobre todo pues mantenerse fiel en la religión católica cristiana. Respecto a la pintura barroca, es necesario abordar sus características. Se van a romper los arquetipos de belleza que venimos arrastrando del Renacimiento y ya no van a ser con esta estructura tan cuidada como se tenía, sino que se va a permitir indagar, experimentar en nuevas técnicas. Las temáticas recurrentes va a ser el bodegón, que es la pintura de frutas, de jarrones, de lo que llamaríamos como naturaleza muerta. Va a destacar el paisaje, el retrato, pero sobre todo la temática de carácter religioso, es decir, pintura sacra, porque finalmente, ya lo hemos dicho en varios momentos, lo que va a buscar el arte en este periodo es que se convenza a quien lo mira, pues de convertirse al cristianismo. Va a haber un gran uso de la luz, en combinación con la oscuridad, dando incluso toda una escuela pictórica considerada en el claroscuro o en el tenebrismo, y la particularidad de la pintura barroca, al igual que la escultura, es que tiene mucho movimiento, tiene una gran cantidad de dinamismo, y eso también va a estar reforzado por una amplia gama de paleta de colores que van a emplearse para la pintura barroca. Van a ser obras que por lo general su composición no va a ser centrada, sino que va a ser una composición abierta, no va a ser una composición cerrada, porque pareciera que lo que va a predominar es el desequilibrio, es el movimiento, son las formas diferentes que van a estar presentes en el cuadro. En muchas de las ocasiones, el acomodo de los personajes o de lo que vamos a encontrar en la pintura está hecho de forma diagonal, lo que le va a imprimir todavía una mayor ejemplo o intención de movimiento. El arte barroco va a tender hacia el realismo, es decir, va a querer pintar de manera realista, de manera muy fehaciente, lo que ve en su entorno. Y no se va a brincar lo que pueda resultar feo o desagradable o grotesco, sino que también los autores de este periodo, los pintores del periodo barroco, lo van a plasmar y lo van a poner. Al igual que en la escultura, el tono o la intención que va a tener esta pintura del barroco va a ser un tono más de carácter teatral y efectista, ya lo habíamos dicho, que pueda impresionar a quien lo ve. Y para ello van a utilizar muy grandemente el recurso de la luz, como lo vemos en esta pintura de Caravaggio, quien es un gran exponente de este periodo barroco,
y de cómo utiliza él la luz y sobre todo también la oscuridad para poder generar esta intención de que es un baño de luz divina la que entra desde una ventana que nosotros no vemos, pero que se encuentra sobre la cabeza de Jesús, esta cabeza que además está coronada por esta aureola que muy levemente nos lo sugiere el autor, pero que va a iluminar a esta escena que se está presenciando dentro de este cuadro. Y bueno, yo insisto, mucho de la temática va a ser temática religiosa, como en esta que vemos la manera en que el apóstol San Pablo es derribado de su caballo tras ir persiguiendo a cristianos y cómo Cristo con su cruz a cuestas le revela y le habla y le dice que tiene que convertirse. Pero fíjense lo interesante cómo vemos esta combinación de elementos de oscuridad y de sombra. Cómo vemos que en el centro, que sería esta parte, no hay nada y que toda la composición pareciera que gira en un torbellino reforzado por los ropajes, por las telas, por los mismos personajes que pareciera que se centran en un remolino que escapa del centro y que da muchísimos elementos para poder leer esta pintura. Vamos a tener lo que decíamos, lo grotesco, lo feo, lo tétrico, como pudiera ser este martirio de San Serapio, que es un fraile mercedario y que como lo estamos viendo amarrado, encadenado de sus muñecas y que lo vemos incluso a punto ya de expirar, a punto de morir en este gesto de lividez, de languidez, que casi hace un coqueteo directo con lo que sería un cuerpo muerto, un cuerpo yacente. Les hablaba de que el bodegón va a ser también una temática recurrente, como esta pintura, en donde no hay otro personaje más que los trastes, estas botellones, estos recipientes, esta copa, que va a ser un ejercicio para poder jugar con lo que va a ser la luz desde diferentes ángulos y desde diferentes puntos en donde va a entrar. La temática sacra, la temática religiosa va a estar sumamente presente, como este momento en el que este fraile está percibiendo una visión en donde San Pablo, que es crucificado de cabeza, se le aparece y él observa y lo ve. Y vemos otra vez en el ropaje del fraile, en la posición que va a ocupar San Pablo, cómo hay un dinamismo, cómo hay un movimiento en esta pintura de carácter barroco. Las representaciones de la pasión y la muerte de Jesús van a ser temática recurrente, como lo apreciamos aquí, y vuelvo a repetir cómo va a ser otra vez en este periodo en que se va a comenzar a ver Cristos muertos, Cristos yacentes, Cristos mutilados, maltratados, vilipendiados, que van a procurar o a buscar que el creyente se conmueva ante estas imágenes. Hablábamos también de retrato, de personajes de la vida ordinaria o también personajes con alguna importancia de carácter política, pero el retrato va a ser algo muy recurrente. Todavía vamos a ver cierto rescoldo o cierto remembranza al periodo renacentista, en donde vamos a ver elementos arquitectónicos, pero aquí principalmente lo que se busca es difundir la imagen de quien estaba pagando en este caso la elaboración del cuadro. Otra Magdalena penitente que la vemos como en la escultura, pues despojada de vestimentas muy ricas, muy ornamentadas, contemplando a la cruz, contemplando esta revelación mística de carácter religioso que se abre ante sus ojos, pero con el recuerdo constante de la muerte, es decir, del memento mori. Por eso es que vemos a su lado esta osamenta, este cráneo, esta calavera, que le recuerda a esta santa y nos recuerda a nosotros como espectadores esta idea del que pronto vamos a morir.
Les decía pues que se retratan también temáticas de la vida cotidiana, como esta lección de anatomía en donde se está diseccionando un cadáver para poder analizar pues los músculos, las arterias, las venas y todo lo que compondría un cuerpo humano. Este es un muy buen ejemplo de esto que llamamos una pintura de carácter o de composición abierta, en donde pareciera que todo cuanto hay en la pintura escapa del centro, y además vemos un movimiento y un dinamismo muy grande en todos los elementos propios de la pintura, y cómo se utiliza la técnica del claroscuro, dejando a la luz, al descubierto, aquello que el autor quiere que necesariamente veamos, y en la penumbra deja otros elementos que pueden en mayor o menor medida contribuir a la narrativa de la historia, pero que en ese momento no es necesario que salga a cuadro o que esté presente en lo que se está manifestando. La representación de la pasión de Cristo, como estos personas que además son retratados de una manera malvada, con caras y cuerpos deformes, que parecieran como pues quizá diablos o espíritus malignos, están aprovechándose de este cuerpo de Jesús, donde le entregan una especie de cetro, están a punto de coronarle con espinas, y vemos cómo ahí está el rescoldo de lo que pudo haber sido quizá un látigo con el que golpearon a Jesús camino a su crucifixión. Esta obra es sumamente impresionante porque nos muestra estos elementos de lo grotesco, de lo trágico, pero también la presencia de la venganza, de la sangre, de, digamos, este dinamismo que le imprime el ver cómo esta mujer está degollando a este personaje. Pero reparen, por favor, vean cómo hay un movimiento muy dramático en el uso del color de fondo, representado aquí en este caso como por esta tela o por este cortinaje, que nos habla pues de este sentimiento pasional encendido que surge desde también el deseo de matar. Otro muy buen ejemplo, este descendimiento de Cristo de la cruz, cuando ya su cuerpo inerte y muerto es necesario bajarlo de la cruz, vemos como hay tantos elementos de movimiento, de curva, de dinamismo que se hacen presentes en esta imagen que estamos analizando. Al igual que el memento mori, que es el recuerda que vas a morir, vamos a tener una gran influencia de esta temática en las pinturas, como en esta que apreciamos, en donde vemos una grotesca escena donde hay presentes cadáveres, algunos en descomposición, otros ya en franco deterioro, y que lo que vemos son los restos óseos, es decir, los huesos, las calaveras, y pues es muy elocuente porque nos dice en esta cartela que el fin de la gloria del mundo, ¿no? Es decir, que con la muerte viene el fin de la gloria que se pudo haber tenido en el mundo, como lo pudo haber sido un obispo, que ahora lo vemos descompuesto, con su vestimenta clerical, con gusanos saliendo de su cara descompuesta, con bichos recorriendo su cuerpo ya en putrefacción, o este caballero de la orden de Calatrava, que también pudo haber sido un personaje muy distinguido en la escala social, pero que al final de la vida, pues todos vamos a tener el mismo fin, es decir, morir, descomponernos, este cuerpo finito que va a terminarse y acabar. Y es muy elocuente esta imagen en este mismo ejercicio que yo les he comentado, que busca el conmover al espectador, porque vemos el brazo, evidentemente es de Cristo, puesto que vemos la llaga que se abre desde la gloria del cielo y que muestra una balanza, en donde dice que en el juicio final nada va a pesar ni más ni menos, no van a pesar todas las obras de piedad y de misericordia que se pudieron haber realizado, ni tampoco todos los actos malos de humillación o incluso de veneración al demonio, como lo vemos
en estos personajes oscuros y dramáticos, tenebrosos, tétricos, sino que en el juicio ni una cosa ni otra pesa ni más ni menos, sino que va a ser la justicia divina la que va a impartir y va a decidir cuál va a ser el final de esa alma que está siendo juzgada. En cuestión del teatro barroco, pues vamos a tener que va a representar temas de la cotidianeidad y va a mezclar elementos cómicos, elementos de risa, de juego, con elementos trágicos, lo que llamaríamos nosotros como tragicomedias. Se integra dentro del teatro, de la historia del teatro, a un personaje muy singular conocido como el gracioso. Este personaje que puede ser alguien bobo, alguien quizá con alguna tara física, con algún defecto físico, que va a encarnar, digamos, a un bufón, a un payaso, a alguien que de alguna manera va a generar gracia o risa en el espectador. Las obras por lo general en esta época se componen en versos. Recordarán para quienes vieron, perdón, el tema o la obra de Don Juan Tenorio, ahí pudieron observar ustedes cómo la obra se realiza en verso. Van a ser obras muy largas porque se busca que la gente permanezca en el teatro mucho tiempo. Ya con el personaje del gracioso van a ser obras divertidas y van a tener una gran difusión en muchas de las escalas. Y sobre todo van a empezar a aparecer los teatros nacionales que van a distinguirse en cada una de las regiones, estados o países. Va a haber un teatro, digamos, popular que se va a realizar en los establos, en los graneros, y va a ser para la gente común y corriente. Va a haber también un teatro muy erudito, un teatro solo para la clase pudiente, que va a generar también tener recintos teatrales sumamente decorados, bien ornamentados, arquitectónicamente impresionantes, y vamos a tener espacios como estos que van a lucir grandes candiles, luminarias, decorado en el techo, en las gradas, en las escalinatas, porque aquí en esta época el teatro es una diversión en la que las personas van a ver a otras personas y van a que esas otras personas también los vean. Es el punto de encuentro, de reunión en el que van a convivir y compartir. La zarzuela va a ser uno de los géneros muy socorridos en esta época, y la zarzuela la entendemos como esta composición musical, cantada, pero que también tiene la presencia de baile, es decir, lo que quizá ahora llamaríamos como una especie de musical. Surge el ballet también como elemento de diversión y de entretenimiento para el público. La presencia de la ópera, principalmente con los castratis, que son estos personajes que van a tener una voz muy aguda en la adolescencia, es decir, previo al desarrollo, y que van a ser mutilados, cercenados sus genitales para evitar que su voz se engrose y que aunque son adultos sigan teniendo una voz de niño, de infante, y que puedan alcanzar tonalidades que si no hubieran sido sometidos a este procedimiento, pues proceso de los cambios hormonales no lo pudieran lograr. En cuanto a ejemplos del teatro, pues tenemos el teatro que escribe Lope de Vega, como La Arcadia, El peregrino en su patria, Pastores de Belén y la Dorotea, Tirso de Molina con El burlador de Sevilla, que luego va a ser como Don Juan Tenorio, el que, bueno, ese ya es de José Zorrilla, El condenado por desconfiado, El vergonzoso del palacio, lo mismo Calderón de la Barca, y bueno, estos grandes exponentes de lo que va a ser el teatro del periodo barroco. En cuanto a la música barroca, vamos a encontrarnos que va a haber la melodía, que va a ser acompañada por una voz solista que va a destacar por encima de todas las voces. Ya no es esta encimadero de voces, ¿no?, que teníamos en el Renacimiento como herencia del canto gregoriano, sino aquí vamos a tener ya un protagonista que va a resaltar de entre las demás voces.
El acompañamiento va a notar la presencia de un bajo, de un sonido pues más grave, y la presencia del clavecín o del violonchelo, dos instrumentos musicales muy socorridos en esta época. El ritmo va a ser mecánico, va a tener algo de cadencia al final de cada frase, pero vamos a tener contrastes de velocidad, va a haber intensidad, tonos que van a subir, que van a bajar, que la música se va a hacer más acelerada, luego más lenta, cambios en el timbre, y va a haber una gran distinción entre la música para cantar y la música para tocar. En el género de la cantata, principalmente encontramos como exponente a Johann Sebastian Bach. En el oratorio, que ya habíamos dicho es una ópera de tema religiosa, va a estar Händel, y la temática muy, muy recurrente es el de la pasión. Otros de los géneros muy socorridos o muy buscados que ustedes ya conocen es la fuga, la suite, la sonata y el concierto. Muchos de estos, insisto, con temática de carácter religiosa. Les voy a dejar aquí algunos links que luego les compartiré para que los puedan revisar con calma de lo que sería un ejemplo de sonata, de tocata, de zarzuela, la alegría que tiene en su música Vivaldi y el singular y característico Gloria de Händel, que nos habla pues de esta grandeza de la música del barroco y de todo este periodo y manifestación artística que viene pues a conmover el espíritu y que vienen pues de alguna manera a estar al servicio de la Iglesia Católica y de su jerarquía eclesiástica que busca el regreso de los fieles que se fueron producto de la Reforma Protestante.